Ahora vamos a ver cómo programar el servomotor. Vamos a ir a código. Lo vamos a pasar a texto. Continuar. Vamos a borrar todo lo que hay ahí. Bueno, para programar el servomotor, al igual que cuando habíamos utilizado el sensor de temperatura cuando armamos el invernadero, este tipo de componentes electrónicos necesita utilizar una librería. Por suerte es una librería que es muy común y ya viene en el IDLE de Arduino, ¿sí? No tenemos más que hacer que invocarla, no hay que instalarla en ningún lado. La librería, para declarar la librería, recuerden que una librería es un archivo especial que contiene un montón de funciones específicas en el lenguaje de programación, en este caso de Arduino. Yo voy a tener una librería del servo que entonces lo que va a juntar, lo que va a contener esta librería son todas funciones para poder controlar y manejar el servomotor de una manera para el programador que sea lo más fácil posible, ¿sí? El que haya diseñado la librería se ha quemado las pestañas, ¿sí? Porque el código que está dentro de esa librería es mucho más complejo que lo que vamos a utilizar nosotros. Así que para declarar la librería del servo vamos a usar el hashtag que les dicen ustedes. Vamos a poner include include servo.h. Esa es la librería del servomotor y va a tener funciones únicamente del servomotor. Bien, yo ahora lo que tengo que hacer, al igual que había hecho con el sensor de temperatura, el DTH11, es declarar el objeto servo. Entonces, ¿cómo lo declaro al objeto servo? Bueno, servo, que va a ser el objeto en sí, mi servo, el nombre de mi servo. Punto y coma. Bien, voy a declarar una variable que va a ser la posición que le voy a dar al eje, que primeramente esta posición la voy a dejar en 0 grados, ¿sí? Y ahora voy a hacer la declaración del void setup. Para declarar el hardware. En el hardware lo único que voy a hacer es utilizar una función de la librería servo para indicarle en qué puerto lo tengo conectado al servo. Puedo manejar algunos servos más que uno solo en el Arduino, ¿sí? La función que tengo que utilizar para indicarle al Arduino en qué puerto tengo conectado el servomotor es la función myServo. Hace referencia al servo que yo creé. Punto. La propiedad de la clase attach. Y le paso el número en que lo declaré al servo, que les dije que estaba conectado en el puerto número 6. Fíjense que a diferencia de lo que veníamos haciendo siempre, yo no utilizo la función pinMode para declarar al puerto 6 como salida. Ya esto se hace automáticamente con la función attach. La función attach es una propiedad, una parte de una clase del objeto servomotor. Calcularía que ustedes objetos, clases y demás lo han visto en programación. Ya con eso, en el void setup no tengo que hacer más nada. Tengo declarado el hardware en el servo, mi servo, con la función attach, le digo que está conectado al Arduino en el puerto número 6. Y ahora vamos al void loop a crear el programa. Bien, yo les dije que iba a ser un programa totalmente sencillo, que lo que iba a hacer es barrer el motor de 0 a 180 grados, posición a posición, grado a grado.
¿sí? O sea, voy a arrancar en 0 grados, 1 grado, voy a posicionar el motor en esas posiciones hasta llegar a 180. A medida que yo vaya avanzando en grados, lo que voy a hacer es cada vez que muevo el motor voy a esperar un tiempo, si ustedes pueden ver en realidad cómo se va moviendo el motor. Si yo en la realidad no utilizo la función delay, lo que va a hacer este programa es de golpe, va a ser rapidísimo, va a llevar el motor de 0 a 180 grados. En realidad también se utiliza una función específica, ¿sí?, de esta librería servo, que lo que hace es poner en posición al servo en la que yo quiero. No necesariamente tengo que barrer de 0 a 180 o de 0 a la posición deseada. Yo directamente le puedo pasar el ángulo, ¿sí?, al que lo quiero llevar directamente, y después puedo pasarle otro ángulo y hacerlo saltar a un ángulo más chico o más grande, no importa. Pero para que vean que puede barrer de 0 a 180 nada más. En realidad, cuando desarrollemos las aplicaciones que vamos a desarrollar y que vamos a ver más adelante en profundidad, yo directamente le voy a pasar el ángulo que necesito, no voy a barrerlo. Esto es un programa de prueba. Bien, en el void loop vamos a declarar. No voy a declarar nada. Voy a utilizar el bucle for. Vamos a ir al for. Vamos a poner posición igual a 0, punto y coma. Mientras posición sea menor a 180 grados. Menor igual a 180 grados, punto y coma, más pos. Ahora les explico cómo funciona el for por si no lo han visto nunca. El for es otro bucle de iteración, ¿sí? Y lo que esté cerrado entre las comillas se va a ir ejecutando. ¿Cómo? Acá tenemos esta línea de argumentos del bucle for. Voy a tener una variable inicializada en 0, una variable que se tiene que cumplir esta condición para que se termine el bucle, que es mientras este bucle se va a ejecutar mientras posición sea menor o igual a 180. Cuando sea 181 no se ejecuta más el contenido del for. Y por último tengo un más post. ¿Qué va a hacer eso? Que cuando yo terminé de ejecutar todas las líneas que tenga el for, voy a incrementar la variable en 1. Esta sentencia posición igual a 0 se ejecuta únicamente en el inicio del for, después nunca más. Y esta se mantiene siempre presente hasta que se alcanza. Cuando sea mayor a 180, para. Y esta, a medida que va cumpliéndose todas las sentencias que tenga dentro del for, se va sumando al final siempre 1. Bien, ¿y qué le voy a pasar? ¿Y cuáles van a ser mis líneas de código dentro del for? Dos nada más. Tengo la función myservo.bright. Fíjense qué sencillo que es esto, que con esa función escribo en el servo. ¿Qué le paso a la función bright como argumento? Le paso la posición, justamente la variable que estoy moviendo de 0 a 180. Bien, ya con eso le di la posición y ahora les dije que iba a usar la función delay. Vamos a poner medio segundo nada más. Para eso recuerden que con medio segundo es 500 nada más. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando entro allá en el void loop, entro en el for, posición va a ser 0. Como posición es menor que 180 grados, voy a ejecutar lo que está acá adentro. Acá hay un error. myservo.bright posición. O sea, le voy a pasar 0, lo voy a llevar a la posición 0 al servomotor. Voy a esperar medio segundo y voy a volver a ejecutar acá. Antes de volver a ejecutar acá,
se va a ejecutar la instrucción más post. Entonces posición va a sumarse 1, era 0, ahora pasa 1. Voy a decirle al servo.bright que ponga mi servomotor en la posición de 1 grado, porque esto lo va a asumir como 1 grado el motor. Delay, voy a esperar medio segundo, voy a sumarle uno más, posición se va a ir a 2, y así sucesivamente hasta 180. Vamos a probar lo que digo. Vamos a ocultar el código, así no nos distrae. Vamos a darle al botón de simulación y ahora el motor, si no estaba en la posición 0, va a ir a parar a la posición 0. Vamos a esperar un ratito que viene el Lentuski. Fíjense, estaba en la posición 0, fíjense cómo se va moviendo. Vamos a dejarlo que llegue a 180 grados. Para que vean ustedes, ¿sí? Cómo no avanza más y ahora va a volver a 0 también, ¿sí? La vuelta a 0 no va a ser paso a paso, va a ser de golpe. Porque le voy a tirar de 180, le voy a tirar a la posición 0. O sea que va a barrer de golpe hacia la izquierda. Lo bueno que en cada uno de esos agujeritos que ustedes ven sobre el eje del motor, yo le puedo poner distintas cargas, ¿sí? Este modelo de motor que estamos utilizando se aguanta hasta 12 kilos por centímetro de distancia desde el eje que yo le cuelgue. Fíjense. Fíjense que ahí volvió a 0 totalmente y empieza nuevamente a contar. Así que bueno, vamos a detener la simulación. Esto fue todo para hacer el circuito y el software de prueba del servomotor. Los espero en el próximo encuentro virtual. Hasta luego.